Hoy quiero empezar con una pregunta que me gustaría que pudieran contestar todas y todos. ¿Qué no llevarías en una mochila, en una maleta, pero esto que te toca llevarla a cuestas, sobre la espalda? Repito, ¿qué no llevarías de algo que verdaderamente necesites si tuvieras que caminar mucho, mucho, mucho? No sé, por ejemplo, tienes que cruzar para ir allí al Parque Tayrona en Colombia y tienes que atravesar horas y horas caminando con una mochila a cuestas. ¿Qué dejarías, aunque fuera muy necesario? Pongamos que haces la peregrinación para ir a Lourdes o no sé, la Virgen de Luján y te tiras 4 días caminando, cada día 30 kilómetros y tienes que tener una mochila a cuesta. ¿Qué dejarías afuera de la mochila a pesar de que fuera muy necesario? Yo tengo un amigo que fíjense que lo que llevó a cuestas era un secador de pelo. Le parecía tan necesario que estaba dispuesto a joderse su espalda para llevarse un secador en tu mochila. ¿Llevarías una plancha? ¿Llevarías más zapatos? ¿Llevarías jeans? ¿Qué llevarías y qué no llevarías? Qué diferente que somos, ¿no? Ay, 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 arrancamos. Esto es la pizarra. Dale play, pon buena música. Levanta esto. Hola, hola, hola. Ay, ay, ay. Buena música hoy para arrancar programón de la pizarra. Hoy el equipo estaba arriba, casi completo. Casi al completo. Creo que no es fácil conseguir que Leandro mueva su cabeza al mismo tiempo que Flavia canta la canción, que Chris también hace así como un ademán de un baile y que Abraham incluso ponga buena cara. La única que no he terminado de ver entusiasmada es nuestra Bahía Luna. Esto no sé si es que no le gustó mucho, pero es que Tangana es mucho Tangana, ¿no? Tiene... Esta la descubrí ayer, no la conocía. No la conocía y tenía muchas ganas. Uy, 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 ya me han puesto caritas. Ya me han puesto caritas. No, pero el tonto de Alfredo que no entiende nada, pero ¿cómo no lo vas a...? No, anoche descubrí esta canción, no porque saliera anoche, ¿no? Nada, No, para nada que nada, ver. ¿no? Nada que ver. Estaba conversando con unos amigos, ¿no? Sobre literatura y de repente surgió el tema Tangana. Y bueno, la pusieron y está buenísima la canción esa. Está muy buena. Ay, qué ganitas tenías de hacer radio hoy sábado. Muchas ganas de hacer radio, muchísimas ganas de hacer radio. Con el equipo creo que tengo en el estudio en Buenos Aires. Tenemos ahí la representación más argentina allá presente. Hoy estamos repartidos por el mundo, inclusive yo estoy repartido por el mundo. No logro ver a Gaby, que no sé si es que no está conectada y yo no la veo. Cualquier cosa puede pasar, ahora la Estoy vamos a... aquí, estoy acá y ¡Ay! soy invisible para ti. Menos mal, Gaby, que estaba yo diciendo. Gaby está en un, de esto, ¿cómo se llama? Un teleférico. Hoy Chris tampoco se ha lanzado en ningún auto. Estamos todos quietitos y parados con muchísimas ganas de hacer radio un sábado más. Y adelanto que vamos a tener un especial Elecciones España. Pero sobre todo, tendría que decir el Reino de España. Ustedes saben que este país desarrollado llamado España está tan desarrollado que tiene un rey y una monarquía, es una cosa. Bueno, pues en este reino de España han pasado cosas. El domingo pasado hubo elecciones municipales y territoriales y fue un gran cimbronazo, un gran sismo en la política española, la política europea y también con cierta repercusión en la política latinoamericana. Se mira mucho lo que ocurre, como no podría ser de otra manera. Y se anticiparon elecciones presidenciales para el día 23 de julio, elecciones presidenciales, pongo paréntesis, digo presidenciales, pero en España, para toda la gente que nos escucha en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en México, aclaramos que no hay presidenciales como tal, son legislativas y los diputados acaban eligiendo, conformando mayorías para elegir al presidente o a la presidenta. Aclaro esto, pero por eso digo elecciones legislativas presidenciales en España. Así que, ¿qué mejor que para hablar de política española? Pues me parece que es ideal poder tener a Pablo Iglesias, el ex vicepresidente de España hasta hace no mucho. Hoy en día es el director de Canal Red. A pesar de que nosotros también estamos en Canal Red, prometo que van a ser preguntas difíciles. Le voy a preguntar por Yolanda Díaz, le voy a preguntar por si este momento es un momento de mierda, le voy a preguntar si están con fuerza para resistir, o sea, digo le voy a preguntar porque fue una entrevista que le hice ayer y la vamos a pasar en el día de hoy a Pablo Iglesias, fundador de Podemos y creo que muy conocido en toda América Latina. Creo que es lo mejor para entender o para intentar explicar
el nuevo auge de la ultraderecha, de la derecha, que se viene en España y para aprender. Así que esto será hoy la centralidad del programa, pero habrá mucho más. Y para eso voy saludando a mi banda. Me voy a ir al estudio, a ver si está todo bajo control, está todo en orden. No, nunca va a estar bajo control y bajo orden con las tres personas que tengo en el estudio. A ver, Flavia, amiga y compañera, ¿cómo estás y cómo va todo? Alfredo, basta por favor de C. Tangana, que me voy a tomar un vuelo mañana mismo. Necesito que me auspicies un verano español. O sea, ya hay 2 programas en donde digo, me voy con Alfredo, ya está. Me voy dale. de cañas, ya fue. Me voy, ya está, Alfredo. ¿Podemos hacer la pizarra desde allá una vez? Y sí, ¿por qué no? Estamos Claro, me parece buscando buena idea. auspiciantes. Si alguien nos escucha en este momento, estamos para ir. Pero bueno, acá en estudio, mientras tanto, te cuidamos todo. Te cuento que te voy a decir 2 cosas. Primero, que el clima afuera está hermoso, lo cual no estamos en época ya de un clima tan hermoso en Argentina. Y segundo, que esto te va a impactar. Hace frío en el estudio, Alfredo, no lo vas a poder creer. No te creo, a lo segundo no te creo porque cada vez que estoy en el estudio en Radio 10, ahí en Palermo, en Buenos Aires, pasa un calor. Y yo te voy a decir algo para no darte envidia. Aquí acaba de caer un granizo. En este momento hay una lluvia torrencial. Estoy en territorio español, estoy en territorio galego. Es la primera vez que voy a tolerar que la gente hoy me puedan llamar gallego. Es el único día, excepcionalmente, que me pueden hoy llamar gallego, aunque no lo sea, pero porque de verdad, estoy en Galicia y ha caído un aguacero hace minutos, creo que todavía está lloviendo, en una ciudad bellísima, hermosísima, que Abraham Verduga solo ha puesto un vídeo en las redes y me ha dicho, ahí estás en Santiago de Compostela, una ciudad bellísima, muy hermosa, con mucho turismo, con mucha gente, con linda vida, así que, pero con mucha lluvia también. Cae siempre agua aquí en Galicia. Bueno, voy a seguir saludando. A ver, ya lo he visto hasta mover la cabeza bailando tangana. Leandro Álvarez, amigo y compañero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alfredo? Sí, me picó un poquito el bichito de C. Tangana. Estás ahí en Santiago de Compostela, ciudad de peregrinos, y la verdad que vale la pena hacer ¿Quién habrá una... sido? ¿Quién habrá hecho el peregrinaje? Yo te aseguro que no estoy ¿Quién lo dispuesto a habrá eso, hecho? no lo Pero haría digo, jamás. vale la pena un peregrinaje para pedir un resultado un poquito mejor para la izquierda en España, que la verdad que fue bastante mal. Hay que apelar casi al milagro, ¿no? Para darlo vuelta, Alfredo. En fin, vamos a estar muy atentos a lo que... al análisis muy atinado de Pablo Iglesias. Es la voz que queremos escuchar en estos momentos para entender las elecciones en España. Y también nos vamos a dar un ratito para hablar de la UNASUR, Alfredo, porque después de mucho tiempo se volvieron a reunir en una misma instancia todos los presidentes de Sudamérica y dejó varias aristas para analizar. Ha habido una cumbre regional importantísima y vamos a un poco también a analizarla y caracterizarla. Que por cierto, en una línea, Flavia y Lean y Flavia, ¿qué me traéis en fútbol y política hoy? Porque también vamos a tener un fútbol y política muy especial, ¿no? Cortísimo, un campeón del mundo. Un campeón del mundo, Que un no es campeón, Francia. entonces no es tampoco la selección de este año de Brasil tampoco ha sido. No, todos los que detesto lo voy a decir, no voy a crear enemigos. Bueno, voy a saludar también a la otra persona que está en el estudio, muy callada. Ya la semana pasada hizo todo lo que quería. Yo creía que ya esta semana no iba a aparecer por acá porque fue hablar de Uruguay durante muchos minutos. Hablamos de nuestra un poco uruguaya, un poco mucho provincia de Buenos Aires. Bahía Luna, amiga y compañera, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Alfredo? Y también del Chapare de Bolivia, no nos olvidemos de Bolivia. Estoy ocupando tu lugar, Alfredo. Dijimos, lo dejamos vacío, el espectro, el fantasma de Alfredo. Y Lea me dijo, sentate vos, Bahía. Dije, why not? Así que acá estamos. En descontrol total. O sea, Yo espera, no... espera, sí. espera, espera, No espera, dudó que un quiero segundo, saber vaya. quiero saber si yo he entendido bien esto y hay que decirle a la audiencia que si dentro de poco yo no estoy en el programa es que Bahía ha ocupado mi sitio, literalmente. Literalmente. No moví la cabeza porque tuve algunos percances domésticos, técnicos, pero bueno, todo. Estoy tan de buen humor de estar acá con ustedes que se pasa rápido todo. Qué bueno, bueno, ya ve, el equipo está ahí bajo control, cualquier cosa que ocurra mal es responsabilidad de Flavia, Bahía y Lean. Así que voy a saludar a los que no tienen responsabilidades de casi nada, como yo en este momento, que están por ahí, en cualquier lugar del mundo. Entiendo que está en México, estoy más tranquilo porque
Fue un poco apocalíptico el final del programa pasado, desapareció, decía que había habido lluvias, estaba en un auto, todo era un thriller. Está vivita y coleando. Crismar Lujano, amiga y compañera, ¿cómo vas? Alfredo, ¿qué tal? Bueno, a mí no se me da muy bien eso se lo dejo a Gabriela Montaño, que le viene muy bien siempre andar en movimiento por ahí en un carro o en un teleférico. Nosotros por aquí, yo tengo que admitir uno que soy muy como tú, de que no estoy en la actualidad musical, yo me entero como a los años después que pegan alguna serie, que lo ponen en algún video musical que me gusta y Menos me mal, entero. menos Entonces, mal, bueno. Cris. Pero apoyo la moción con Flavia, que no importa si descubrimos a Tangana ayer o hoy, nos vemos en Madrid para un conciertazo. Y bueno, Alfredo, efectivamente, como bueno, decía Leandro, cosas pasaron esta semana en América Latina, decisiones importantes, especialmente desde Colombia y bueno, y Brasil, obviamente, que vuelven a ser bueno, el centro político de la región. Así que vamos a estar hablando de eso y también con muchas ganas de escuchar qué nos tiene que decir Pablo Iglesias de lo sucedido en España. Tenemos un programita muy de análisis y cómo no, no vamos a tener un ratito de Ecuador porque hay elecciones a la vuelta de la esquina también y nosotros tenemos a Ecuador dibujado en un mapa por ahora en Salamanca y Guayaquil allá presente. Abraham Verduga, amigo y compañero, que estamos muy cerquita esta vez. ¿Qué tal, Alfredo? Compas, un abrazo para todo el equipo. Yo debo decirte primero que me he quedado pensando en tu editorial, ¿no? No sé a quién se le ocurre llevar un secador de pelo en la mochila, en un peregrinaje. Me imagino, sospecho que Guillermo Vietti no es la persona, no sé con quién más Uy, está. uy, 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 Pero qué golpe bajo acabas de tener. Qué golpe bajo. Estoy por no llamar a sé, o sea, Guille y yo intuyo que Olietti no debe ser, ¿no? no, Más bien, exactamente, acertaste muy bien. Guillo Glietti no llevaba, podemos hacer un spoiler, Guillo Glietti no llevó secador en una mochila. Pero tú qué no llevarías, Abraham, ahora que estamos así en privado tú y yo. lo que pasa es que, recuerda que soy padre de 3 niños, yo llevo de todo en una Ay, Dios mochila. mío, es Llevo de verdad, todo, eso es lo empezando peor. por juguetes, pañales y todo. Empezando por los Bueno, niños, además. empezando por los niños, sí, me cuesta un poco responder esa pregunta, pero bueno, en todo caso decirte que con muchas ganas de escuchar a Pablo Iglesias, tenemos los datos, ¿no? Esa radiografía de lo que ha sido el batacazo del 28M, muy inquietante la situación, y por supuesto vamos a dedicarle un tiempito también a hablar de Ecuador, porque para variar se suman nuevas elecciones en nuestra parrilla, Alfredo. Hay nuevas elecciones interesantes y la vamos a explicar dentro de un ratito. Y me falta, que ya la escucharon, que me quede tranquilo, amiga y compañera, entiendo que estás en Bolivia. Gaby Montaño, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, Alfredo? Sí, en Bolivia, sigo en Santa Cruz de la Sierra. Eh, bueno, yo también, confieso, Abraham, me quedé pensando en la editorial. Y yo lo que no llevaría es ni maquillaje, ni ninguna crema de cuidado facial y corporal, ni nada de esas cosas. Y tengo un trauma con eso. Cuando fui al Camino del Inca, estaba en la universidad, tenía una compañera que media mochila era maquillaje, cremas, etcétera. Yo decía, esta pobre mujer, si no bota el maquillaje, va a morir. Igual prefirió morir de dolor de espalda que botar el maquillaje. Yo Bueno, pensé que nos parece quedábamos que en el preferió morir. Queríamos que se termine la historia bien, ¿no? Porque ya era una pregunta, dejamos esta pregunta entonces en el aire, le pedimos a nuestros oyentes, a nuestros oyentes, que nos vayan diciendo qué no llevaría en un viaje de estos que te toca poner a cuesta algo pesado. Así que, con todo el menú servido, arrancamos con la pizarra. Dale play. Y nos vamos a ir para empezar al Ecuador, porque se van conformando lentamente el escenario electoral. No es fácil porque están ahí los movimientos tácticos todavía, no son definitivos, no tenemos el mapa definitivo. Sí habrá una gran propuesta por parte del correísmo, interrogantes, aunque ya se van despejando algunas en el lado del indigenismo, del movimiento indígena, siempre heterogéneo, no es un todo. Y la derecha ecuatoriana que busca reinventarse y entiendo ya que las fórmulas van estando más claras y evidentes. Abraham, ¿cómo le explicamos a alguien cómo se vienen las elecciones de, entiendo, agosto en el Ecuador? Sí, algunas cositas han pasado esta semana, Alfredo, que permiten
ver el panorama, el tablero electoral con un poco más de claridad, aunque todavía falta que se resuelvan algunos temas, ¿no? Lo más importante que debo informarte en este momento, lo que seguramente va a ser un alivio para muchos ecuatorianos, es que ayer el presidente de la República, Guillermo Lasso, en una cadena nacional ha confirmado que no se va a presentar nuevamente a las elecciones, ¿no? Se descarta la candidatura de Guillermo Lasso. Qué golpe, ¿no? Qué tristeza. Deberíamos hacer un O global. ¿Os parece que hagamos un O? No. Qué pena. Oh. Yo que lo quería Porque votar. había mucho nerviosismo, había mucho nerviosismo. Habían inclusive algunas personas a nivel de medios, ¿no? Que hablaban de forma, digamos, eufórica de la necesidad de que Lasso se postule nuevamente. Bueno, se descartó eso ayer. Guillermo Lasso les ha dado una muy mala noticia, ¿no? A los sectores que... Lenny Moreno se presenta. Alfredo, esto ya es cementerio de animales, ¿eh? Bueno, también otro dato interesante, que me parece que esto merece una lectura, es que Leonidas Issa, como decías, Alfredo, ha retirado su precandidatura a la presidencia. Y esto creo que genera también todo un mar de posibilidades para llegar a un bloque fuerte del progresismo, ¿no? Ojalá existiera, es lo que deseamos mucho, un entendimiento entre el liderazgo de Leonidas Issa, que representa una parte del movimiento indígena, y la Revolución Ciudadana, por ejemplo, ¿no? Ese es un anuncio que también se hizo esta semana. Y otra cosa interesante En esto, también... perdona, Abraham, en Sí. este tema a mí me gustaría decir, porque quiero ser honesto, a mí me parece que si Leonidas Issa no se presenta, o no se va a presentar, mejor dicho, porque parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas y del movimiento indígena y de Pachacutic se lo ha impedido, porque han preferido otras alternativas, yo creo que es un flaco favor para la política, para la democracia, para los horizontes progresistas en el Ecuador. Creo que es un líder con una fortaleza, con una claridad, con una valentía, y si, insisto, si es porque no ha querido, porque no considera que es el momento, es entendible. Ahora, si es porque en las internas, digo para entender, porque a veces se habla desde lo indígena como si fuera un todo y todos... No, hay una historia también de internas muy complicadas al interior, y ahí me gustaría dejarlo encima de la mesa, que seguramente lo iremos tratando semana tras semana para ver esta complejidad heterogénea que hay en torno al movimiento indígena ecuatoriano. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? El tema del indigenismo en Ecuador es bastante complejo. Recordemos que el mismo Issa, en declaraciones recientes, recordó, ¿no? Que hubo algunos compañeros de Pachacutic, del movimiento indígena, que es bastante heterogéneo, insistimos, que estuvieron en contra del paro nacional de junio del 2022, ¿no? Eso no se entiende muy bien desde afuera, porque se asocia al movimiento indígena como un bloque sólido, compacto, pero hubo gente, inclusive del movimiento indígena, que se opuso férreamente a el liderazgo de Issa en el contexto de paro nacional, ¿no? Solo para tener una idea de lo heterogéneo y de lo fragmentado que está en este momento el movimiento indígena. En lo particular, a mí me parece que este gesto de Leonidas Issa es muy elocuente. Me parece que también debe eso leerse, ¿no? Como una apelación a caminar juntos. Y lo último que quería decir, porque sé que ya estamos con el tiempo, Lean, que ayer ya se determinó el Consejo Nacional Electoral que los binomios presidenciales han de contemplar la paridad de género. Es decir, que muchas de las fórmulas que ya se habían verificado, que eran 2 hombres o 2 mujeres, aunque 2 mujeres nadie lo había contemplado, bueno, ahora sí, necesariamente va a tener que ser un hombre y una mujer quienes integren los próximos binomios presidenciales. Hay que decir que todavía no se sabe quién sería la fórmula presidencial del correísmo, pero será la más competitiva sin lugar a dudas. Yo creo que la pregunta es si le da para ganar en primera vuelta o no. Es ahora decir mucho. Y lo último es que la derecha, con el personaje de Topic, parece que ya ha encontrado binomio, aunque ahora con esta cuestión creo que tienen que rediscutir realmente quién sería, porque eran 2 hombres, y entiendo que lo que estás diciendo, Abraham, impide la idea de Freiles, ¿no? Con, Sí, Freile con Topic se descartarían. Así que seguiremos pendiente a lo que viene ocurriendo en las elecciones en Ecuador. Habrá tiempo para explicarlo y para seguir problematizando. Viene tan informativa aquí en Radio 10, y ahora nos vamos a la cumbre regional en breve de América Latina. Seguimos. Nos vamos a ir a la cumbre regional que ha tenido lugar en Brasilia. Y digo cumbre regional porque ha sido eso, un encuentro de presidentes, diría presidentes porque creo que no había ninguna mujer, no había ninguna presidenta, ¿puede ser?
Estoy ahora pensando en voz alta. No, no Qué había cosa, ninguna ¿no? porque Dina Boluarte no fue autorizada por el Parlamento para viajar, por el Parlamento ecuatoriano. Claro, fue la única que además usurpa de una manera muy sui generis el espacio y en esa reunión, en esa cumbre regional de hombres presidentes de América Latina, en la sede, con un llamado de Lula, me parece que es un hecho geopolítico importante. Muestra la importancia que tiene Lula, que tiene Brasil, y yo diría que de lo más destacado, pues probablemente el foco, como casi siempre que va el presidente Nicolás Maduro a un evento, es Venezuela, Venezuela y es Venezuela. Y me parece interesante que en este tipo de cumbres se discuta sobre Venezuela, porque son los foros para que se discuta sobre Venezuela. Lula con una posición muy firme, muy clara, muy nítida, incluso haciendo una reflexión interesante de la no intromisión, la no injerencia, un poco en una línea muy AMLO, cuando plantea cuestiones de política exterior, uno puede opinar hasta ahí, para luego no tener ningún tipo de intromisión, no injerencia. Incluso lo planteaba en un paralelismo con cómo el mundo no cuestiona a veces lo que ocurre en Arabia Saudí o en cualquier otro país, ¿no? Y en cambio, y dijo esto literalmente Lula, en Venezuela existe un exceso de intromisión y de no injerencia. Evidentemente se notaron las diferencias rapidísimamente, ¿no? Con la calle Pou y con Boric. Sí, con Boric. Repito, sí, con Boric. Dime, ¿Presidente de Lean, creo que me vas a izquierda decir puede algo. ser, Alfredo? ¿Cómo? Un presidente de izquierda de Chile, ¿no? Que se la pasa hablando de problemas de inseguridad, y que cada vez que uno lo escucha a Boric no encuentra dónde está la izquierda en su discurso, ¿no? El problema de esto para mí es que va a ir, fue votado para que hiciera unas cosas que no viene haciéndola y además, en términos de política exterior, tiene una posición tan beligerante contra Venezuela como el de la calle Pou. Pero a mí me parece, insisto, y además Nicolás Maduro le respondió como diciendo, me parece bien que opinen diferente. Lo importante es que estemos enfrente teniendo posiciones diferentes. Creo que eso es muy saludable en términos democráticos, la presencia de Luis Arce, con la presencia de Alberto Fernández, con la presencia de... No estuvo Lasso, ¿no? Mm. No estuvo Sí, sí Lasso. estuvo. Lo que Ah, pasa es que no le estuvo. pararon bola, pero sí estuvo por ahí. Marginadito, Ah, pero estuvo. es un acto fallido. Fueron un acto fallido claro, que no lo vi en la foto o no lo quise ver, o como cuando está alguien de salida está menos, porque el otro que pareció tampoco tuvo mucho protagonismo fue Mario Abdo, el presidente del Paraguay, que no tuvo posiciones tan fuertes. Hay que recordar que el nuevo presidente electo del Paraguay dijo públicamente de que se retoman las relaciones con Venezuela. Y digo que es un hecho político muy importante, lo de esta cumbre regional. A mí me gustaría, por un lado, y me gustaría que la importancia que ha tenido el tema de UNASUR dentro de esta cumbre. Cris, creo que desde Colombia hay novedades y además posiciones muy claras y firmes al respecto de esta reunión, insisto, para con UNASUR. Sí, Alfredo. Bueno, para nadie es noticia que el presidente Gustavo Petro, en el marco de esta cumbre regional, estando en Brasilia, directamente lo anunció él a través de su cuenta en Twitter, como nos ha acostumbrado a hacer este tipo de anuncios, ¿no? Dice que, bueno, Colombia se reintegraría a la Unión de las Naciones Suramericanas, UNASUR, y lo ha dicho además en el marco de solicitar, ¿no? Que se le llame de otra manera, Asociación de Naciones Suramericanas, y aquí leo textualmente, dice, para garantizar el pluralismo y la permanencia en el tiempo, ¿no? Es lo que ha dicho en un trino en Twitter. Y bueno, la verdad es que en principio Colombia, lo que representa para Colombia regresar a UNASUR responde justamente a esa tradición colombiana de no aislamiento y de privilegiar la integración latinoamericana, de la comunidad latinoamericana, como reza en la Constitución colombiana en su preámbulo. Lo dice así textualmente. Y dada la ocasión, creo que además, bueno, vale la pena, ¿no? Es inevitable recordar cómo al día siguiente, después del triunfo de Lula, el presidente de Colombia, pues tuiteaba sobre una lista como de temas importantes, ¿no? De agenda con Brasil. Entre esos nombró la selva amazónica,
su investigación científica, el camino a una nueva política antidrogas, no violento, la red integrada de energía eléctrica de América Latina, energías limpias, la integración económica latinoamericana. Y yo creo que si bien esto, además de ser una agenda de temas multilateral entre Colombia y Brasil, significativamente también, además de acertada, pues es ampliamente compatible con el relanzamiento de lo que puede ser el UNASUR y de lo que debería encarnar quizás también desde adentro de la organización. A las declaraciones que en su momento hicieron Argentina y Brasil, se suma ahora un país tan importante en términos geopolíticos para la región como Colombia, en una cuestión que quizás no debería nunca haber desaparecido, porque en UNASUR siempre estuvieron presentes presidentes de signos ideológicos contrapuestos. No se trataba de tener un foro homogéneo de izquierdas, ni de derechas, ni de ningún otro lugar, y creo que esto va un poco dando señales de hacia dónde va la región, afortunadamente, insisto, por más allá de que seas de un lado o de otro, una cierta madurez geopolítica. Gaby, ¿cómo has leído esa fotografía, esa reunión, ese encuentro en esta cumbre regional con sede en Brasil? Alfredo, una de las decisiones, creo, más importantes que se tomaron en esta cumbre fue la creación de este grupo de contacto a la cabeza de todos los cancilleres para poder retomar UNASUR. En muchos momentos se discutió sobre el mecanismo de toma de decisiones en UNASUR como una dificultad para seguir avanzando en este espacio de integración, porque en UNASUR todas las decisiones se tomaban por unanimidad, es decir, había que generar un consenso absoluto en cualquier decisión, y eso en alguna medida puede paralizar también, ¿no? Pero además me parece importantísimo que hayan confluido presidentes de diferentes líneas ideológicas, y Brasil se sitúa como el gobierno de Lula da Silva, ese gobierno que es capaz de convocar a toda la región en pos de un objetivo o de varios objetivos. Y esto también le da un lugar a Brasil, como lo tiene también México en este momento, muy importante para la geopolítica mundial. En estos mismos días, Lula ha hablado de mantenerse, por ejemplo, neutral en términos de la guerra en Ucrania, porque precisamente también quiere jugar ese papel de poder convocar a la paz. Y yo creo que con espacios como este regional eso es más posible, ¿no? Después, bueno, lo que me impresiona siempre es que muchos portales grandes de noticias se quedan en las cosas más chiquitas, ¿no? ¿Quién miró a quién no pasó, quién se tocó el pelo? En lugar de analizar la importancia que tiene un espacio como este para la integración regional. Me parece una locura que los titulares sigan siendo tonterías, lo voy a decir así con todas las letras. Sí, realmente no de darle importancia a lo no importante siempre es alguna tradición de muchos medios de comunicación. Y justamente hablando de importancia, Lean, yo creo que habría que destacar la bilateral, que fue casi centralidad, pivote, centro de gravedad, entre Nicolás Maduro precisamente y Lula, porque llegó el primero, Maduro porque se reunieron, porque hicieron un acto público y porque eso no puede pasar desapercibido de ninguna manera. Sí, Alfredo, de hecho el presidente Lula da Silva la calificó de histórica a esta primera visita a Brasil del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desde 2015, recordemos, desde 2015, el último viaje que había hecho el presidente Nicolás Maduro a Brasil fue durante la asunción de Dilma Rousseff, y en 2019, unilateralmente, Jair Bolsonaro rompió relaciones bilaterales con Venezuela. A ver, en el encuentro Lula fue muy pero muy crítico de aquellos gobiernos, incluso los europeos, que reconocieron a un farsante como Juan Guaidó. Con estas palabras fue muy pero muy duro. El presidente de Brasil no comprendía cómo un continente que ejerce la democracia tan plena como Europa pudiese apoyar la idea de que un impostor fuese presidente. Así remarcó Lula
rechazando totalmente cualquier tipo de legitimidad que se había autoatribuido Juan Guaidó. Y uno de los asuntos más concretos que fueron tratados en esta reunión bilateral tiene que ver también con los intereses de Brasil, porque digo, la ruptura de relaciones con Venezuela en general fue en contra de los intereses económicos brasileños por parte de Jair Bolsonaro. Fue claramente una ruptura que iba más con lo ideológico que con lo pragmático, y también lo que se podría decir el pragmatismo energético quizás es lo que también lleva a Lula a volver a tender puentes con Venezuela, porque quiere recuperar la relación energética, lo dijo en estas palabras, en alusión a unas líneas de transmisión que llevaban de electricidad desde la represa venezolana del Guri hasta el estado brasileño de Roraima, ahí en el norte de Brasil. Y también otra de las cuestiones interesantes a tomar es que también el Estado brasileño quiere recuperar una deuda que tiene el Estado venezolano con Brasil, que esa deuda el pago de esa deuda había sido cancelado o puesto en pausa durante esta ruptura de relaciones. Claramente una de las prioridades de este gobierno de Lula da Silva es constituirse como un líder regional, como un líder a nivel internacional también por la paz, como bien decía Gaby Montaño, y una de esas prioridades es volver a establecer puentes con Venezuela y quizás ser un mediador entre Venezuela y el resto también del continente, y marcar una especie de mapa a seguir, ¿no? Trazar una línea de conducta que también está llevando adelante, por ejemplo, el presidente paraguayo, como bien vos decías, retomando las relaciones. Yo como para cerrar este análisis, ya vieron que ha habido importantes reuniones bilaterales, muchas otras que no nos daría tiempo, pero han habido encuentros permanentes de Bolivia con el presidente de la Argentina, que fue visitar luego para proyectos de integración económica importante. Quisiera dejar para mí un halo de esperanza en que pareciera que al menos se frena esa suerte de darwinismo geopolítico, si me permiten el término, esa suerte de sálvese quien pueda, cada país intentando hacer la suya frente a un fenómeno internacional complejo. Nadie se salva solo, ningún país se salva solo, y creo que hay al menos una señal de que vuelven a intentar juntarse esfuerzos, países, para afrontar situaciones adversas. Y dicho lo cual, sí creo que hay un desafío pendiente para este tipo de cumbre, y es que se materialicen acuerdos económicos fundamentales y se pongan en práctica. En materias inflacionarias, creo que se ha planteado esto desde México en su momento, hay cuestiones en tema energética, en tema de soberanía en medicamentos y genéricos. Yo creo que es el gran desafío en el cortísimo plazo para que no solo se queden en encuentros, que son importantes simbólicamente y en grados de confianza, sino también en poner en práctica pues cómo resolver los temas de vacuna para cuando toque, o cómo resolver los temas de distribución energética para cuando toque, o cómo resolver incluso cuestiones hasta de migraciones para cuando toque, y otros factores fundamentales. Yo creo que habría mucho más que hablar, lo seguiremos aquí en este análisis de esta cumbre regional. Paramos un momento para ya casi meternos a hablar de España, de los resultados. Contextualizamos un poquito y luego le damos la palabra al que mejor nos puede explicar esto, que sería Pablo Iglesias. Seguimos en la pizarra. Y nos queda irnos a España a ver cómo han venido las elecciones municipales, territoriales, cómo se vienen las presidenciales. Vamos a contextualizarla un poquito antes de pasar en unos minutos la gran entrevista, la gran charla, no por lo que uno dice, sino sobre todo por lo que nos va a decir Pablo Iglesias. Pero antes, Flan, ¿hay algún oyente, alguna oyenta, si cabe el término, que diga algo que exista, que esté por ahí? ¿Nos están contando alguito? Nos están contando cosas porque recordemos la consigna, que era ¿qué no llevarías de viaje si tenés que llevar solo una mochila? E Inés de Valvanera nos dice que no llevaría nada de perfumes, de loción. Por otra parte, otro compañero nos dice, y esto es importante, depende del tiempo y las razones del viaje. Si tengo que filmar, no puedo dejar la cámara, pero sí puedo dejar algunos libros.
En YouTube también nos ponen que podrían dejar libros. Y para que nos sigan comentando, vamos a dejar el número de WhatsApp que nos pueden escribir desde Argentina o desde el exterior al más 54 9 11 50 05 07 10. Si nos escriben ahí, vamos a leer en un rato los mensajitos para ver qué nos dejarían. Y obvio también en redes sociales, en Twitter, @lapizarraoc, también nos pueden contar. En Instagram o Facebook como Radio La Pizarra. Y voy a dejar el chivo porque lo tengo que hacer, Alfredo. Si nos buscan en youtube.com/Radio La Pizarra, ahí también van a poder ver un montón de entrevistas. De hecho, la de Pablo la vamos a dejar colgada en un rato también. Además estamos hasta en la sopa, como siempre dice Cris, estamos hasta en la sopa en cualquiera de las redes sociales, nos pueden escribir, contarnos lo que quiera, y hoy hasta permito que me llamen gallego, como una excepción, no crean que esto va a ser una regla general, solo hoy, pero solo hoy, no más, no abusen de confianza. Y hablando un poco de Galicia, hablando de otros territorios de las Españas, ya saben todas y todos, se produjo un importante sismo político-electoral en España, más o menos se veía venir, no tanto, y es que el resultado de las municipales, teniendo en cuenta que tiene un grado de singularidad local, no hay ninguna duda que hay una nueva mayoría electoral, al menos en este momento en España, que le abre las puertas a la derecha española para regresar más pronto que tarde a conformar gobierno. Han ganado muchísimos territorios importantes, con las figuras más relevantes como las de Ayuso, ¿no? La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, o el alcalde de Madrid. Han ganado alcaldías relevantes, me refiero a la derecha española, con el Partido Popular, como la de Sevilla. Han ganado la de Cádiz, que hasta hace poco lo gobernaba una persona más de la izquierda andaluza. Podemos seguir citando y citando ejemplos. Andalucía es un territorio históricamente más relacionado con la izquierda, ¿no? Es como un cimbronazo muy fuerte este cambio de signo, ¿puede ser? Ya en las últimas elecciones autonómicas, por primera vez ganó la derecha española y ahora ratifican a nivel territorial, ratifican ciudades importantes como Málaga, como Cádiz, como Sevilla. Madrid vuelve a estar absolutamente teñida del Partido Popular, Galicia vuelve a estar teñida del Partido Popular, incluso Cantabria, que tenía un presidente de la comunidad autónoma bastante personaje, también ha sido derrotado. Y no solo ocurre esto, el Partido Socialista pierde, pero no pierde tanto. El Partido Socialista pierde, pero no pierde tanto. Y donde hay que estudiar con mucho detenimiento es que la ultraderecha española, en el formato Vox, se mantiene y se sostiene con una fuerza territorial importante. No han perdido, todo lo contrario, si lo comparamos en términos de las elecciones últimas municipales, y si lo miráramos con las últimas legislativas, se sostiene como tercera fuerza del país, como tercera fuerza con una fuerte presencia territorial, la ultraderecha. Para los que nos vean desde Argentina, nos escuchen, sería lo que podría llegar a representar Milei. En el Ecuador ni siquiera, porque estaría más a la derecha de Lasso, esta ultraderecha española. Creo que es importante destacar este efecto. Al otro lado, en la izquierda, a la izquierda del PSOE, si vale ese juego de palabras, lo que representaría a Podemos, lo que representaría a Sumar con la figura de Yolanda Díaz, la actual ministra de Trabajo, la actual vicepresidenta de Trabajo, con lo que sería Más Madrid, o lo que serían algunas fuerzas como las catalanas, con Común en Poder, con Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, que dejará de ser por derrota, o Valencia, que siempre fue un feudo de Compromís de la izquierda valenciana, también ya ha perdido. Es decir, a la izquierda del PSOE, una gran derrota político y electoral, un gran traspiés. Y yo me quedo con una interrogante, ahora se lo vamos a preguntar a Pablo. Es una izquierda muy joven, de una generación muy nueva. ¿Qué pasará hacia adelante? ¿Estarán con fuerzas para seguir hacia adelante en los momentos de vacas flacas? En la política a veces llegan momentos difíciles y momentos de éxito. Ahora están en momentos difíciles. También, y he escuchado, una semana muy dura, con una fuerte componente machista contra las dos responsables más importantes de Podemos, Ione Belarra, ministra de Desarrollo Social, secretaria general de Podemos, e Irene Montero, ministra de Igualdad, y fundamental en Podemos. Se aprovechan dos mujeres jóvenes, fuertes críticas, adentro y afuera. Son preguntas, dudas hacia adelante que yo diría que tienen. Y además, en América Latina, un cierto sector
se mira mucho a España. Yo creo que más de la cuenta. Voy a decir algo que sé que es provocador. Se mira más de la cuenta lo que ocurre en España. No sé, Abraham, que has estado por estas tierras, ¿cuál es tu interpretación de lo ocurrido y sobre todo también de cómo desde Ecuador, desde Argentina, desde Bolivia, desde México, ya dicen, llega la derecha, llega ya para quedarse y lo que ocurrió en España es un ejemplo. He escuchado esto ya en muchos editoriales y en muchas noticias desde América Latina. Sí, hay muchas lecturas que podemos ofrecer, ¿no? A mí, la que me interesa para Ecuador es que las fuerzas progresistas deben juntarse, no perder tanto tiempo, ¿no? En las alianzas que hay que construir sobre la base de un programa, porque, bueno, es verdad que estas elecciones cogieron a la derecha, a la izquierda, perdón, las fuerzas del progresismo, sobre todo a la izquierda del PSOE, ¿no? En conversaciones que se venían delatando más de la cuenta, ¿no? Y claro, lo que se lee por estos días, por estas horas, Alfredo, el titular que acapara sobre todo a la prensa progre, es la resaca electoral, es una resaca lo que se está viviendo a raíz del 28M, porque como tú decías, además, la ultraderecha se puede sentir muy satisfecha, ¿no? Los resultados de las elecciones municipales del 28M, bueno, lo que muestran es que Vox ha crecido 3 veces más en el número de concejales, ¿no? O sea, puede ser determinante para condicionar pactos para los futuros gobiernos que va a encabezar el PP en varias comunidades, ¿no? Más del 7% de todos los votos de España a nivel municipal se los lleva Vox, 1,6 millones de votos, Alfredo. Entonces, no sé si es precipitado advertir que, bueno, la ultraderecha va a llegar a Ecuador y que cuidado, ¿no? Yo creo que tenemos que darle un poquito de stop a ese tipo de discursos, pero es verdad que lo que queríamos hacer es pensar cómo la izquierda se va a organizar, no tanto ver lo que hace el adversario, sino qué estamos haciendo nosotros. Dices algo importantísimo, creo que había un tema de la unidad de la izquierda que al final yo creo que la ciudadanía dice no puede ser. Otra cuestión a pensar es que en materia económica en España ha habido muchas mejoras en este gobierno de coalición. El salario mínimo es histórico, el tema de afiliados a la seguridad social, o sea, la gente que está trabajando es un valor histórico, han llevado de las mejores maneras con políticas sociales muy proactivas contra la pandemia, por lo tanto el tema económico, de hecho, el tema que lo dijimos las semanas pasadas, se discutía más porque la derecha no instaló una agenda de ETA que no existe, porque no estaban con capacidades para abordar la cuestión económica. Lo digo para repensar que a veces lo económico puede ser determinante, claro, con una inflación galopante sí, caso Argentina, pero no siempre es lo que marca la cancha de juego y a mí me parece sumamente importante. Leandro, creo que querías decir algo. No, quería destacar justamente ese, que el contexto económico en comparación con Argentina, si queremos comparar el ascenso de Milei con el ascenso quizás de Vox y de figuras como Díaz Ayuso, no tiene mucho que ver. Creo que analizar el ascenso de Vox y de la derecha y de la extrema derecha en España merece abordar otras claves que tienen que ver más que nada con una cuestión cultural, con una cuestión quizás de reacción frente a avances como las políticas de género. Creo que ahí está un poquito, hay como un olor a contrarrevolución, es mucho decirlo, pero quizás hay un componente reaccionario muy fuerte frente a, sobre todo, a cuestiones de materia civil, creo, ¿no? Más que en lo que es Argentina, que es en materia económica, el tema. Hay un debate distinto, es importante diferenciar eso. Gaby, ¿cuál ha sido tu lectura que has hecho de lo ocurrido en España y de lo que pueda ocurrir? Bueno, yo quería contrarrestar un poquito con Lean. A mí me preocupa esa generalización de las lecturas de que los avances en términos de derechos y sobre todo derechos vinculados a las mujeres, a las personas que tienen una opción sexual distinta a la heterosexual, etcétera, etcétera, sea la explicación de por qué la ultraderecha avanza y por qué la izquierda tiene problemas. A mí me preocupa muchísimo eso y lo pongo sobre la mesa porque se ha intentado hacer en Argentina, se ha intentado hacer en Bolivia, se ha intentado hacer en Ecuador, y creo que es todo lo contrario. Si la izquierda no se planta de manera clara y contundente defender los derechos de la gente y en esta época de la historia de la humanidad, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas trans, entonces la izquierda se desdibuja, es como casi da lo mismo votar por una derecha que por una izquierda, entonces prefiero la claridad como votante, la claridad y la contundencia de una ultraderecha que me da certeza en esta época de tanta incertidumbre.
Entonces, hay que tener cuidado con esas medias tintas y con echarle Y, la culpa a las feministas de las derrotas de las izquierdas. y de hecho, Gaby, tanto es así que las versiones más moderadas de la izquierda que precisamente intentan no decir esto de manera clara, no es que han salido mejor electoralmente. De ninguna de las maneras. Es decir, los Más Madrid, los Compromís, las Ada Colau, las Sumar, que tienen un tono a veces mucho más descafeinado y sin esa valentía, no han tenido mejor resultado electoral. Pero yo diría que mejor que nada vamos a parar la pelota, viene la tanda informativa en Radio 10 y creo que vamos a escuchar una charla con mucha profundidad, sin pelos en la lengua, como suele pasar cuando hablamos con Pablo Iglesias. Seguimos en la pizarra. Y estamos hoy con un amigo, compañero, el director de Canal Red, el fundador de Podemos y muchas otras cosas más. Pablo Iglesias, hola amigo y compañero, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Alfredo? Un placer estar contigo y estar en la pizarra. Pues tenemos muchas ganas de escucharte para entender lo que ha sucedido y sobre todo también para poner la vista en clave prospectiva hacia adelante. ¿Cuál es la lectura que harías para América Latina, para Argentina que nos están escuchando, para Ecuador, para México, para Paraguay, para Bolivia, de lo que ha ocurrido en las elecciones municipales? ¿Cuánto se puede leer en clave nacional? ¿Cuánto hay de singularidad local? ¿Cuál es tu lectura, Pablo? Mi lectura no es demasiado optimista. Creo que los resultados electorales, que han sido catastróficos para la izquierda en su conjunto y en particular para Unidas Podemos, no se pueden, a mi juicio, circunscribir a los ámbitos locales y autonómicos donde había elecciones, a pesar de que siempre lo local y lo territorial tiene su peso. Mi intuición es que en los últimos tiempos se ha ido consolidando un avance cultural e ideológico de la derecha que acaba de tener una traducción electoral. Y hay mucha gente de izquierdas que se pregunta cómo es posible que a los éxitos innegables del gobierno de coalición en términos de políticas públicas, las 16 semanas de baja de maternidad y de paternidad de Irene Montero, lo que ha significado recuperar la financiación de la dependencia, el ingreso mínimo vital que llega a más de 1 millón de personas, lo que ha significado mantener las empresas abiertas durante la pandemia gracias a la nacionalización de los salarios, una ley de vivienda que permite por primera vez regular el mercado del alquiler, las medidas del escudo social, haber subido el salario mínimo 400 euros y que en España esté por encima de los 1.000 euros. ¿Cómo puede eso traducirse en unos resultados electorales tan mediocres? Y es que en realidad, como decía el otro día Raúl Solís en un artículo para El Cuaderno, el espacio de análisis en Canal Red, pues decía, claro, es que la clave de la política y la clave de una campaña es controlar las preguntas y los temas de campaña. Y eso se hace con poder mediático. Claro, hay mucha gente que dice, no se puede poner la excusa del poder mediático para explicar los resultados de la izquierda, pero creo que en esta época habría que entender lo que significa la normalización del paradigma trumpista. Y hay un elemento muy llamativo en España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, justo después de convocar una de las elecciones anticipadas que van a ser muy difíciles, apareció señalando directamente a la derecha mediática, utilizando frases que hasta ese momento solamente habíamos dicho nosotros, como que el PP fue fundado por 7 ministros de la dictadura dependientes de la banca, hasta el punto de que Ana Rosa Quintana, la periodista corrupta que domina las mañanas de Telecinco, le dijo, se le ha puesto cara de Pablo Iglesias. Y el diario ABC, un diario monárquico que en su momento felicitó el cumpleaños a Adolf Hitler, decía, Pedro Sánchez se ha podemizado, ya no hay diferencia entre Pedro Sánchez y Podemos. En realidad, lo que estaba reconociendo Pedro Sánchez es que, claro, que esas batallas culturales son determinantes en un momento como este. Y es evidente que quien más hostilidad ha recibido en esa batalla cultural ha sido Podemos y sus dirigentes, hasta el punto de que eso es un elemento crucial en las propias luchas intestinas que hay en el espacio de la izquierda entre Podemos, que señala al poder mediático, y los sectores que entienden que la clave de la estrategia es aliarse con algunos sectores de ese poder mediático que, digamos,
les favorecen siempre y cuando estén dispuestos a hacer desaparecer a Podemos y, digamos, esas peleas internas que se están dando y que son muy duras y muy graves en el marco, además, de la negociación de una candidatura de unidad que no está siendo fácil, pues explica lo que está pasando. Yo señalaría esos dos factores. La incapacidad del espacio político de Unidas Podemos de hacer un diagnóstico común y actuar, digamos, de manera unitaria, digamos, una cierta guerra civil en ese espacio se viene produciendo pues, desde hace al menos 2 años, desde que hay como dos orientaciones respecto a cómo hay que hacer las cosas que no coinciden, y por otra parte hay una enorme victoria o éxito cultural de la derecha y la ultraderecha, que no son solo partidos políticos, son fundamentalmente actores ideológicos, actores mediáticos. ¿Esto se puede enfrentar? Por supuesto que sí, pero para enfrentarlo hay que asumir que las claves de la lucha política son culturales. Ojo, esto no es una particularidad de España. En Argentina estamos viendo lo que representa el crecimiento de una figura como Milei, que no tiene tanto que ver con Milei, sino con las cosas que se pueden escuchar en la televisión. En Chile estamos viendo cómo la derecha mediática en muchas ocasiones arrincona en una esquina del tablero a los actores políticos gubernamentales, obligándoles a hablar exclusivamente de la agenda que impone la derecha. Todos hemos visto cuál fue el resultado de que ni Dilma ni Lula en su momento alteraran la correlación mediática de fuerzas en Brasil. Hay pocas excepciones, una de ellas es México con las mañaneras, pero ojo, está por ver que las mañaneras puedan funcionar con un liderazgo político diferente al de AMLO. Y yo creo que, digamos, pensar que la misma fórmula va a funcionar siempre, quizá no sea precavido como hay que ser en estos casos. Entonces creo que lo grave de lo que nos está ocurriendo a nosotros es que probablemente le pueda ocurrir a muchos más actores y les esté ocurriendo ya. Si la izquierda no tiene poder mediático, la izquierda no tiene ningún futuro. Pensar que se pueden establecer sutiles, inteligentes, sofisticadas alianzas con algunos sectores en un contexto de crecimiento del estilo trumpista, creo que en los próximos años se revelará que no funciona, y ahí está el discurso de alguien poco sospechoso de tener la más mínima simpatía por Podemos, como es Pedro Sánchez. Pablo, respecto a ese marco tan importante del poder mediático, cuando arrancas Podemos en ese momento, ni siquiera era Unidas Podemos, había una correlación de fuerzas mediáticas relativamente parecida y la audacia logra instalar agenda, colarse en ciertas rendijas. Evidentemente ya está más entrenada y os cuesta más, os tienen más caracterizado, erosionado, estigmatizado todo eso. En este momento hacia adelante, ¿cuáles son los márgenes que existen con esta correlación de fuerza en el corto plazo? No hablo del medio plazo, no solo para España, que te lo pregunto ahora, pero también para la Argentina, que estamos a pocos días de elecciones presidenciales, o elecciones en el Ecuador, que también las hay. Es decir, 3 elecciones muy importantes, 2 para América Latina y 1 en España. ¿Cuáles son, dentro de los márgenes adversos? Y digo porque casi pudiste hacerlo. ¿Qué habría que hacer hacia adelante? Lo voy a decir de una manera provocadora, que yo creo que toda la gente que nos escuche y que le guste el fútbol lo va a entender. Cuando el árbitro está evidentemente comprado, cuando no hay duda de que el árbitro esté comprado, se pueden hacer dos cosas: intentar jugar el partido o pedirle a la grada que presione al árbitro. Yo creo que estamos en una fase en la que la grada le tiene que hacer sentir la presión al árbitro. Si la corrupción en los medios de comunicación ha llegado a los niveles insoportables en los que estamos, el tema de conversación tienen que ser los nombres y apellidos de los periodistas corruptos, los nombres y apellidos de los dueños de los medios de comunicación corruptos. Eso se tiene que poner en el centro de la escena pública y todo el mundo tiene que hablar de ello. Para que eso sea viable, tiene que haber un acuerdo notable entre las fuerzas políticas de la izquierda de hacer eso. Si hay unos que por una parte buscan espacios de alianzas con la derecha mediática, mientras hay otros que son los únicos que reciben esa presión, esto es más complicado. Pero yo creo que sería inteligente que vieran ese discurso de Pedro Sánchez como alguien que es un abierto defensor de la OTAN, que si pierde las elecciones, y todo indica que eso puede ocurrir,
va a terminar siendo secretario general de la OTAN, como dice todo el mundo. Es decir, no es una figura sospechosa de moverse en nuestras coordenadas a nivel de izquierdas. Ha terminado reconociendo en público, diciendo a los diputados socialistas: compañeros, vamos a una campaña electoral donde os vais a tener que acostumbrar a la mentira día y noche por parte de la derecha mediática. Creo que deberíamos empezar a entender, y esto no es una cuestión solamente de España, que al árbitro comprado tiene que notar también la presión política, porque si no, nos termina definiendo los temas. Cada vez que, no sé si pudiste escuchar las últimas entrevistas que he hecho en medios de comunicación en Argentina y Sí, en te escuché la de Colombia. W Radio y pusiste en jaque mate, o por lo menos muy incómodo, a uno de los periodistas más importantes que existe en Colombia, Cristo, que fue presidente del Partido Liberal, ministro y, y precandidato presidencial, porque no podía concebir que no fuera objetivo y neutral un espacio de comunicación. ¿Cuál fue la clave de que estuviera incómodo? Un periodista profesional con experiencia política, con más de 1 millón de seguidores en Twitter, que se las sabe todas. ¿Porque yo era muy listo? No, porque el tema de conversación eran los medios. La clave fundamental de la política es definir los temas de conversación. El tipo más zorro de los medios de comunicación colombianos, con toda la experiencia, habiendo sido capaz de hacer las entrevistas más difíciles, con experiencia política, además, como un actor político. Si el tema de conversación, como ocurrió en esa entrevista, es la propiedad de los medios de comunicación y es la corrupción del periodismo, ¿cómo no va a estar incómodo? Si no hay manera, no hay manera digna de responder con argumentos que pretendan decir: no, es que los periodistas, claro que podemos escribir contra el dueño del medio de comunicación, claro que si no fuera por los millonarios. Era tan enternecedor decir: si no fuera por los millonarios, ¿quién pondría el dinero para los medios de comunicación? Pues nada, privaticemos el ejército también, ¿no? ¿Quién paga los uniformes de la policía colombiana y los uniformes del ejército? Privatizamos la sanidad, privatizamos el ejército, privatizamos las escuelas, privatizamos todo, porque alguien tendrá que poner el dinero, ¿no? Pobres millonarios que nos dan dinero para hacer medios de comunicación. Ese tiene que ser el tema. Ese tiene que ser el tema, que respondan. Señalemos a los corruptos por sus nombres y sus apellidos, invitémosles a esa discusión. En España, los principales periodistas que tienen más audiencia en los programas de máxima audiencia son corruptos reconocidos. No es que lo diga yo, hay condenas judiciales. El audio de Ferreras debería inhabilitar a cualquier periodista para volver a ejercer el periodismo. Es un corrupto, al que además blanquean permanentemente figuras supuestamente de la izquierda que reciben un buen salario por ir allí a ejercer su profesión y que a lo mejor, si no recibieran ese salario, pues no podrían llegar a fin de mes. Ana Rosa es una corrupta con sentencia judicial, es decir, con su marido negociando una condena por haber llegado a un acuerdo con Villarejo para presionar a un socio utilizando un montaje con prostitutas y cocaína. Tremendo de la gente de la que estamos hablando. No es solamente que les escriban los libros otros, es tremenda la trama de corrupción que tiene que ver con las estructuras más repugnantes de mantenimiento del poder. Hablemos de eso. El éxito de Podemos en 2014 tenía que ver con que dejaron colarse en la televisión demasiado tiempo a un tipo con coleta que decía cosas que hacía mucho tiempo que no se escuchaban y que enlazaba con un sentido común de época que tenía que ver con el 15M y que básicamente ponía nombres y apellidos. Al principio pensaban que ese idiota solamente servía para dar audiencia y que cuando lanzamos una formación política en 2014 eso no iba a ningún lado. Cuando de repente dimos la sorpresa, todo empezó a cambiar y desde entonces apareció el significante Venezuela para atacar a Podemos. Entonces atacaban también a los dirigentes de Podemos que pensaban que estaban cerca de mí, como Íñigo Rejón, le montaron una cosa con una beca de Málaga y en cuanto cambió de posición nunca más se volvió a saber de esto. O sea, lo que hemos visto en España no tiene nombre, no tiene nombre. O sea, las cosas que se están viendo en este tiempo, hablemos de eso. Pablo, hay algo que yo creo que ayuda mucho para la gente que nos escucha en América Latina, que vio en Podemos un espacio de militancia de izquierdas, con ganas de transformar, con ansias de estar en el poder para cambiar las cosas, que lo lograsteis, que estáis ahí en esa disputa, pero llega un momento difícil con los resultados de las elecciones municipales, con un escenario complicado hacia las elecciones presidenciales. Estabais en lo más alto, la centralidad política, hoy en día no es la centralidad política. ¿Crees que está preparada la organización política a la que tú perteneces, con la secretaria general Ione Belarra, con Irene Montero y con otras compañeras y compañeros,
para afrontar situaciones complicadas, para cuando no están los focos y aplausos y éxitos. Lo digo porque en América Latina son momentos, Bolivia está arriba y un golpe de Estado y es difícil. El kirchnerismo en el 2015 pasó por una travesía muy complicada y Petro no le fue fácil durante años y años después de haberlo sacado con Lufer en la alcaldía de Bogotá. ¿Cómo lo ves en perspectiva cuando son tiempos difíciles? ¿Está preparada una generación tan joven como la vuestra que está acostumbrada a ganar? Están más acostumbrados que nadie y están más preparados que nadie, precisamente porque lo que han recibido en estos años es una hostilidad sin precedentes. Y en política lo que no te mata te da una enorme preparación política. Yo creo que las mujeres que están al frente de Podemos son lo mejor que tiene la izquierda española para muchos años. Entre otras cosas porque han sido capaces de resistir lo que ningún otro dirigente de la izquierda ha resistido jamás, que son los ataques, que es la criminalización y que es el lawfare. La dureza del adversario prepara mucho políticamente para los escenarios negativos, que son los más difíciles de vivir. Yo creo que mucha gente sabe en España que hay pocos dirigentes políticos como las mujeres que están al frente de Podemos a la hora de asegurar que se van a mantener firmes, venga la presión que vengan. Los poderes económicos en España han sido capaces de doblar el brazo a muchas figuras políticas. ¿Por qué atacan tanto a Podemos? ¿Por qué además, si Podemos está más débil que nunca, sigue siendo objeto de ataques despiadados cada día? ¿Por qué cualquier actor, especialmente si es desde la izquierda, que ataca a Podemos, recibe ese foco mediático y ese mimo mediático? Porque saben que Podemos no se vende y que ha demostrado algo que no es tan habitual. Es mantenerse firme y al mismo tiempo asumir unos niveles de pragmatismo que no se han conocido. El gobierno de coalición en España es el resultado de que Podemos se quedara solo frente a todo el resto de actores de izquierdas que hubieran aceptado una fórmula programática que es lo que le interesaba al PSOE. Incluso los que después han crecido aprovechándose de ese empuje, tienen que reconocer que si están donde están, que si existen, es precisamente porque ha existido Podemos. Y algunos dirán, bueno, muy bien, les reconocemos todo lo que han hecho, pero ya se acabó, ahora dejen paso ustedes a otros. Lo que yo creo que toca decir es que el dejen paso rara vez podría conjugar con gente que lleva en la política desde mucho antes de que existiera Podemos. Y yo creo que esto hay que decirlo con naturalidad. Tenemos que ir todos juntos a las elecciones y hay que llegar a un acuerdo. Pero resulta conmovedor que gente que lleva viviendo del cargo público, pues desde que tú y yo éramos estudiantes universitarios, pues venga ahora a decir que ellos, después de sus 50 o sus 60 años, encarnan la renovación en la política. Yo creo que la izquierda española tiene que ser lo suficientemente madura para que haya un acuerdo justo, razonable, en el que esté todo el mundo, pero creo que aquellos que por elementos más irracionales que sensatos piensan que humillar o exterminar a Podemos es algo sensato, se equivocan. Te hago dos preguntas muy cortas, Pablo, para terminar. Una es respecto, lo has dicho ahora y lo vienes diciendo, y seguramente desde América Latina, a mí si me preguntas, todo el mundo quiere saber, tienen que ir juntos. La unidad del espacio hoy en día que estaría a la izquierda, entre comillas, pongo siempre, del Partido Socialista Obrero Español, has dicho que sí. La pregunta es, ¿cuál es la mayor dificultad para ir juntos? Porque yo creo que a veces existe una evocación a la unidad como muy vacía. Sí, la unidad, la unidad. ¿Dónde está la dificultad de esta unidad en términos muy tácticos de cara a las presidenciales, legislativas, presidenciales en España? Es súper obvia y basta ver la prensa española para verla. Hay muchos actores de ese proceso que preferirían que Podemos no estuviera. Y eso es evidente. O sea, hay actores que han dicho claramente en público, si Podemos no está, casi que mejor porque restan en lugar de sumar. O actores que están diciendo, los dirigentes de Podemos tienen que dimitir. Esa es la principal dificultad que hay a la unidad, que hay una parte de los actores políticos llamados a ese proceso que tengo la impresión de que están más pensando en vengarse de Podemos, y eso yo creo que no es sensato políticamente viendo los números de las elecciones, los votos que ha tenido cada uno, lo que representa cada actor, que en arrimar el hombro para, en un espacio muy complejo y muy difícil, asumir que todas las fuerzas políticas tienen que estar juntos. Y esto creo que no es opinable.
basta ver lo que están diciendo en público esos actores. O sea, cuando alguien que lleva muchísimos años viviendo del cargo público le dice a alguien que lleva mucho menos, renovarse es que te vayas tú y me quede yo, pues no sé hasta qué punto es una cosa seria. Aparte del PSOE o a la dirección del PSOE, ¿le interesa que desaparezca Podemos? Yo creo que el movimiento del PSOE es evidente y puede ser exitoso. Yo creo que el movimiento del PSOE, es decir, ahora nosotros somos el único voto útil. Pedro Sánchez dijo, mira, aquí tienen al Partido Socialista Obrero Español. 143 años de historia. Y aquí tienen a nuestra izquierda al partido que se cambia de nombre cada 2 o 3 años y que además están peleados entre ellos permanentemente. Y además me van a escuchar a mí en campaña todo a la izquierda que ustedes quieran, que eso es un clásico del PSOE, que en campaña electoral se ponen la chaqueta de pana, levantan el puño, cantan la Internacional y últimamente pues compran también el discurso de Podemos en lo que se refiere al poder mediático, y Pedro Sánchez, digamos, antes de ser secretario general de la OTAN, señala a Ana Rosa. Claro, ese PSOE, que sí conserva algunos apoyos mediáticos notables, tiene como objetivo fundamental volver al bipartidismo, es decir, necesito una izquierda pues, que se parezca a la de la época de Llamazares, 1 o 2 diputados y, por supuesto, sin Podemos, que nos han estado poniendo todas las cosas difíciles para hacer lo que nosotros hemos querido siempre hacer, que es evidente. Tú y yo ya, tú peinas más canas que yo, pero tenemos una edad que recordamos los gobiernos de Felipe González y estas cosas. Entonces, ese riesgo está ahí. Ese riesgo está ahí y yo creo que los que se empeñan en mantener esa agresividad y esa voluntad de humillar a Podemos, de vosotros fuisteis muy críticos con la izquierda tradicional, ahora vais a pasar por debajo del futbolín, nos vamos a humillar y no sé qué, creo que no son conscientes de que el resultado de su actitud puede ser dramático para el país, porque puede dejar a la izquierda en una situación enormemente precaria. Para terminar, Pablo, hacemos el ping-pong habitual o el tic-tac en la pizarra. Te digo una palabra y me dices una. Y empiezo por Cristina Fernández de Kirchner. La admiro enormemente. Creo que la jefa es un referente político por su cabeza y por también algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Y que es de las cosas en las que después de toda mi experiencia para mí son cruciales, que son las agallas. He conocido gente con responsabilidades políticas sin agallas, muchos, la mayoría, y muchos menos con las agallas suficientes para tomar la decisión difícil en lugar de la decisión fácil. Y yo creo que Cristina es de esas figuras que le pone los ovarios que hay que poner a la política. Yo solo voy a admirar y respetar siempre. ¿Ayuso? Ayuso es una figura fascinante en la medida en que encarna casi mejor que el propio Donald Trump lo que representa el trumpismo político. Ayuso es alguien que es capaz de presentarse a unas elecciones hablando de ETA, de chapote, diciendo que el cambio climático se combate poniendo una maceta en el balcón y tener éxito. Ayuso es una figura que con su equipo de asesores logran decir, vamos a ver, en la pandemia vamos a dejar todas las cosas feas, las mascarillas, los hospitales, los servicios públicos, el confinamiento para la izquierda, y nosotros vamos a hablar de las cosas bonitas, de tomar cañas, de no encontrarte a tu ex, de la libertad. Ayuso podría encarnar eso que decía Donald Trump y llegar a la Gran Vía, coger una escopeta, disparar a alguien y aumentar el número de votos que tiene, mientras la correlación mediática de fuerzas sea la que es, porque saldría Ana Rosa diciendo todos hubiéramos hecho lo mismo que Ayuso en ese contexto. Lo digo medio en broma, pero en realidad Ayuso es una figura que encarna el trumpismo y que después de humillar a Pablo Casado, al presidente del partido, demostrando que los apoyos mediáticos los tenía ella, creo que ahí se descubrió lo que podrá representar. Ojo, Ayuso es un instrumento. O sea, la derecha mediática madrileña, y cuando digo madrileña digo lo que manda en España. El poder en España está muy concentrado en las estructuras de poder de Madrid. Podrían hacer así con Ayuso y poner a otra figura diferente. Ayuso es la demostración, además, de que cualquiera puede ser un buen candidato trumpista si dice lo que le dicen que tiene que decir, pero es como figura política, es
es interesantísima. Yo además la conocí personalmente en la época de la tuerca, porque era tertuliana de la tuerca. O sea, imagínense lo que era Ayuso entonces para que fuera lo que el Partido Popular nos enviaba a la tertulia de extrema izquierda que teníamos nosotros allí. Y era una tipa simpática que se venía después a tomar una caña y que procuraba siempre no decir nada que pudiera resultar inconveniente en aquel contexto. Te pido una palabra porque si no ya estamos sin tiempo, sí o sí. A ver, Ione Belarra. Valor. O sea, Yone Belarra es una figura que ha crecido políticamente enormemente, es enormemente inteligente, muy valiosa y le tengo una admiración enorme. José Luis Rodríguez Zapatero. Un tipo que nos ha cuidado siempre, valiente, que ha sido capaz de hacer lo que es difícil hacer cuando eres expresidente y viniendo además del PSOE. Él podía haber sido como Felipe González, dedicarse a ganar dinero y a dejarse querer por gentuza, y han tomado el camino más difícil, que es ser un tipo decente y que ha tratado siempre de ayudar a los que recibían toda la hostilidad mediática. Le tengo un enorme aprecio y admiración. Yolanda Díaz, si no te pregunto, me van a decir, Alfredo, ¿pero qué dices? Yolanda Díaz es una figura política que tiene una enorme responsabilidad en este momento. Tuvo, y yo creo que mantiene en parte, una capacidad de generar confianza en muchos sectores. Está claro que pudo ser una grandísima candidata electoral. Ojalá siga manteniendo esa capacidad y ojalá tenga la responsabilidad de dejar a un lado a los Pepito Grillo o al propio inconsciente que le dice venganza, humillación, y sea capaz de escuchar por otro lado a quien le dice sensatez, respeto, vayamos todos juntos. Es una figura política determinante en este momento. Ya no somos amigos, pero lo fuimos, y yo creo que uno tiene que procurar ser siempre respetuoso con su propia biografía, y es en cualquier caso una persona que tiene en sus manos en este momento pues casi toda la responsabilidad de que la izquierda juegue un papel digno o que se hunda. Y que sin que se enfade nadie, Pablo, y para terminar, ¿a qué lugar de América Latina te irías así de vacaciones sin que nadie te viera? Pues la verdad es que a tu casa, porque es un sitio bastante discreto, bastante agradable. Ese quincho que tienes para hacer asados es una maravilla, y en realidad yo, para ser feliz, necesito un asado, una cerveza bien fría, una guitarra y unos cuantos amigos y amigas para estar cantando y conversando juntos. Y hay que dejar claro que esto viene todo de fondos iraníes, coreanos del norte y de Venezuela, todo para dejar claro, por supuesto, ¿no? Bueno, un fuerte abrazo, Pablo, y gracias por estar con nosotros y nosotras acá en la pizarra. Un beso fuerte. Un abrazo bonito. Ay, 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 qué música más buena. Esta música siempre me cuesta a ver cómo empiezo a hablar yo con esta música tan buena elegida, porque significa que vamos a hablar de fútbol y política, que es un espacio que mimamos. La semana pasada fue difícil de abordar el tema Vinicius, racismo y todo eso. Y esta semana tenemos un especial, pero antes, primero quería dar las gracias a Pablo Iglesias por el ratito que tuvo de conversar con nosotros y con nosotras en la pizarra. Había adelantado que no tenía pelos en la lengua y no los ha tenido, para variar. Ha puesto en el centro de toda la atención la cuestión mediática. Es interesante como lo plantea, y ha dicho muchas cosas, y creo que con mucho espíritu autocrítico. Así que, como decía Fla, ya lo dejamos ahí colgados, alojado en nuestro canal YouTube de La Pizarra, para que le puedan recomendar a vuestros amigos y también a vuestros enemigos. Está buenísimo esto de recomendar a los enemigos cositas para que escuchen. Fla, ¿hay por ahí mensajitos de la gente, además de la gente que nos va diciendo cositas así con esos audios? Hay un montón de cosas. De nuevo recuerdo que nuestro YouTube es youtube.com/radio La Pizarra, así pueden ya ver la entrevista y compartirla a sus amigos, sus enemigos, a todos. Pero tenemos mensajitos de la gente que nos dice que nos llevaría. Alfredo, no te puedes imaginar lo que nos ha llegado, que es de todo, empezando por una persona, Roberto de Mendoza, que dice: a mí lo que me gustaría no llevar es a mis sentimientos. Ay, qué bonita frase. Roberto de Mendoza no llevaría sus sentimientos en la mochila porque pesan. Está fantástico. Yo, por cierto, ahora vas a seguir diciendo cosas que nos dicen, pero a mí me ha llamado una persona que quiero mucho, que se llama Vera Oglietti.
No sé si ustedes saben quién es Vera Oglietti, es la hija de Guille Oglietti, me ha llamado literal y me ha dicho, Alfredo, yo no llevaría un libro y sí llevaría, a pesar del peso, una plancha para el pelo. Pero es que estamos locas y locos, un beso fuerte para mi amiga Vera. A No ver, ¿qué puede más han decir, dicho, no puede Fla? decir lo mismo Guille, ¿no? No. No ¿Cómo? empiecen con Guille. Hoy están Dejen a Guille terribles. tranquilo. Guille lo tengo enfrente mía, de manera Un tranquila. No ha dicho saludo nada. a Brian ya le ha Oglietti. hecho el primer ataque. Y le mandamos un beso a Oglietti, aunque queremos mucho más a Vera y a Valentina. A ver, de más cositas que tienes por ahí, Fla. Más cositas, bueno, acá una persona nos manda, hola Alfredo, me encanta escucharte, si voy a Córdoba a la montaña no llevo ni perfumes ni cosméticos, si voy a San Clemente del Tuyú, que es mi lugar en el mundo, llevo lo justo y necesario, besos Lili de Quilmes, eso nos manda Lili. Bueno, a mí me gusta que vayan diciendo. ¿Hay más? ¿Hay más No, cosas? hay más. Nos mandan de todos lados, ¿eh? Saludos desde San José, Costa Rica, fiel oyente del programa La Pizarra. Un abrazo a la distancia. Mi nombre es Kenny ¿Y cuándo Lira. nos vamos a hacer el programa a San José en Costa En Rica? todos Estamos lados, listos, Alfredo. ¿eh? Y listas. En todos lados, pero te voy a dejar el mejor mensaje, porque con este nos reímos un buen tiempo. Y una persona nos manda, Cris de Núñez, nos manda, ¿saben qué no llevaría de viaje? A mi marido. Ese paquete yo lo dejo. Espero que O no esté sea, escuchando. O sea, Cris, tú no llevarías a tu marido en el viaje. Es una cosa. Aquí está empezando a aparecer cualquier cosa. Me da mucho miedo esta pregunta, que al final yo le digo a mi equipo que se piense la respuesta, ¿eh? Vamos a terminar el programa cada uno confesando que no llevaría literalmente. Bueno, vamos a irnos al fútbol y política. Era un especial que teníamos muchas ganas de hacer desde hace tiempo. A mí es una persona que me cae muy bien, me gusta lo que hace, me cae bien. A ver, Flavia, Lean, ¿de quién estamos hablando? Bueno, vamos a empezar así en corto. Yo tiro el titular y Leandro dice la persona. Estamos hablando de técnico de la selección argentina, campeón del mundo. ¿Nombre? ¿Quién más, no? Lionel Scaloni. Lionel Scaloni, por supuesto, que es hora de hablar. Qué grande, ¿eh? Es hora de hablar un poquito justamente de quién es. Intentar descifrar, porque acá te vamos a ser muy honestos, Alfredo. Intentar descifrar entre todos su ideología política, porque no es una persona que la haya expresado pública, así, en redes sociales, que se haya posicionado. Hemos hecho algunos otros fútbol y política donde había, no te digo pistas, sino que había posicionamientos claros. Scaloni perfil bajo. O sea, acá Scaloni perfil bajo. ¿Vos alguna vez escuchaste alguna declaración? Claro, no, es cierto. Y de hecho, hay que aclarar para la gente que nos escucha cuando hacemos este segmento que no intentamos afiliarlo partidariamente a los futbolistas Total. o a las entrenadoras, a los entrenadores, sino más bien qué perfil ideológico puede tener en determinados asuntos. Eso es lo que más nos interesa, más allá de si apoya a quién o a cuál. No, en Scaloni creo que es tan prudente en sus declaraciones futbolísticas como la cuestión ideológica partidaria. Yo no tengo ni idea. Me cae bien, eso sí lo digo. Me gustaría siempre en mi equipo, sea el equipo político, el equipo de fútbol, o incluso si un día en mi vida hago un peregrinaje a Santiago de Compostela. Nosotros además en Argentina venimos como de los últimos técnicos que tuvimos, tuvieron posicionamientos políticos abiertos, ¿no? En su momento lo dijimos, Sampaoli, que se había declarado simpatizante del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Edgardo Bauza, no sé si lo recuerdan, también que se Sí. mostró como macrista. Con Liga de Quito. Sí, se mostró abiertamente a favor del gobierno de Mauricio Macri. Y antes de Bauza, nada más y nada menos que Alejandro Sabella, Sabella también. Incluso se dice que les hablaba de política a los muchachos en el vestuario. Así que venimos de una tradición de técnicos, bueno, y sin ir más lejos, antes de Sabella, Diego Armando Maradona, ¿no? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podríamos decir ahí de la ideología política? Pero exactamente como dice Lean, después de toda esta seguidilla, llega Scaloni a la selección argentina y no es una persona de perfil muy alto que dé muchas declaraciones. Vamos a ir en corto la carrera rapidísima de Scaloni. Técnico de la selección argentina, campeón del mundo en 2022, campeón de la Copa América en 2021, creo que es lo más importante que tenemos que saber de él. Llega a la selección con una especie de efecto mariposa, porque se dieron muchos hechos entrelazados para que Scaloni llegue a la selección. No era un técnico reconocido, no era técnico antes de llegar a la selección argentina. Llega de la mano de Sampaoli, porque estuvo con él en el Sevilla.
se conocen por las familias. Scaloni es de Pujato, Sampaoli es de Casilda, todo esto queda a pocos kilómetros de distancia, entonces ellos tienen como una relación de Santa Fe. O sea, eso es un dato importante. No son de la capital de Buenos Aires. No, O sea, ninguno no de los son dos. porteños. Lo digo simplemente como un pequeño detalle, no menor, No menor. en esta discusión, ¿no? No es, está bien, es por aclarar esa cuestión. Santafesinos, exactamente. Y de hecho un poco ahí tenemos como la historia de su vida, porque lo que queremos ver es un poco de dónde viene Scaloni, ¿no? Para empezar a A conocer ver, ¿de dónde viene? un ¿Viene de poco- gente de plata? ¿De dónde viene él? Para conocer un poco al técnico de la selección argentina, podemos decir que Scaloni es de Pujato, Santa Fe. Su mamá era secretaria del juzgado de la localidad de Pujato, hoy en día está jubilada. Su papá era transportista, después de ser transportista pasó a ser productor agropecuario, trabajó siempre con transporte de carga, que eso lo lleva ahora Mauro, hermano de Lionel Scaloni, y básicamente su vida siempre estuvo bastante ligada al sector agropecuario. Acá justo veníamos O sea, siguiendo... pero fíjate, perdona, Flavia, pero viene entonces del campo, y lo voy a decir como me gusta decir, del otro campo, ¿no? De la gente que trabaja en el campo, porque no es el campo de las, no sé, 100 familias que más platas tienen y que en el fondo ya ni siquiera trabajan en el campo, sino me refiero que viene del campo, del otro campo, ¿no? De gente que labura en el campo. Bueno, algo que justamente ahí estábamos debatiendo un poco con los chicos acá fuera del aire y lo voy a traer a colación al aire, es justo lo que genera, ¿no?, en Argentina la palabra campo. Y justo estábamos hablando de, bueno, que hay otras personas como por ejemplo Guado de Pedro incluso, que también tienen una cierta relación con el campo. Entonces, acá dijimos, bueno, dejemos de demonizar ese término y veamos cuál es la relación que tiene Scaloni con el campo. Y un poco es lo que decís vos, Alfredo. Viene de una familia trabajadora que, bueno, trabajó siempre en el sector agropecuario. Obviamente, esto sí hay que decirlo, es una persona tan relacionada a este sector que se lo ha visto en fotos o en lugares como en la rural, en la famosa exposición rural de Palermo con su familia, y tiene fotos con, por ejemplo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Pero ahí, bueno, a veces se lo intenta como politizar, diciendo, miren a Scaloni con esta foto, y él dice, yo soy una persona de campo y vengo a la exposición de que viene la persona de campo. Entonces me parece Es interesante. interesante eso, ¿eh? Flavia, que dice, o sea, como es un personaje y bueno, después de la victoria en el Mundial, pues ya de una dimensión tan importante, con tanta incidencia en los imaginarios como símbolo, claro, cualquier foto de él en un espacio, pues, vinculado al campo puede ser tergiversado, interpretado, resignificado o sobreinterpretado, porque además estamos en una sociedad donde toda foto se sobreinterpreta, aunque no Bueno. tenga nada que ver, ¿no? Yo vi el otro día a Guardiola en una foto con Mauricio Macri y no me cae mal Guardiola porque se hizo una foto con Macri. Lo mismo Macri se asentó allí y se coló en la foto, ¿no? No hay que exagerar tampoco la interpretación de las fotos. Está bueno que lo digamos con cierta prudencia, ¿no? Bueno, de hecho, justo si vamos a hablar de fotos y de no sobreactuar o sobreexagerar, una foto que se ha viralizado de Scaloni es una foto que se sacó con Esteban Bullrich. Recordemos que Esteban Bullrich tiene Sí. una enfermedad, bueno, siempre como que habla de su enfermedad y todo, en donde Scaloni se sacó una foto con Esteban Bullrich y dijo que se debería aprender de él porque es un ejemplo Bullrich dijo que se debería aprender de Scaloni porque es un ejemplo de humildad. Y después de esa foto todos empezaron como a pensar, bueno, entonces Scaloni es macrista porque tiene una foto con Esteban Bullrich. O sea, también La foto es con Patricia Bullrich, no, con Esteban. Bullrich. Con Es Esteban. que yo voy a decir la verdad. Voy a ser muy honesto aquí al aire. En el chat interno que tenemos, yo había leído de manera muy rápida que Scaloni se había hecho una foto con Patricia Bullrich y digo, con lo bien que me cae Scaloni, No. a ver ahora cómo hago la digestión al aire en vivo sobre esto. Te lo Pero bueno, solucioné. me acabas de dar una alegría que me voy a tener que tomar un vino blanco ahora, Flavia. En tu defensa, en el documento Solo que por tenemos, esto, solo por este tema. en tu defensa habíamos puesto foto con Bullrich y vale la aclaración de que era Esteban Bullrich con quien se había Ay, sacado qué la alegría, por fotografía. favor, de verdad, que me acabas de dar una alegría. Tú no sabes lo que yo venía sufriendo este momento, ¿eh? Bueno, efectivamente tiene una foto con Esteban Bullrich que se viralizó bastante, pero bueno, es justamente como decís, no sobreinterpretar las fotos. Después en cuestión así, familia, hablamos un poco de esto de los campos. Scaloni tiene campos. Voy a Antes de esto agregar le hablo. algo igual no con respecto a Esteban Bullrich, que hoy por hoy él está en una militancia
medio de cerrar la grieta, digo, no Bueno, está total. activamente participando dentro De del hecho, PRO, se Juan reunió con Grabois, Juan Grabois, Juan Grabois se exactamente. vio hace poquito, exactamente. Yo igualmente voy a ponerle una nota de pie de página. Yo no tampoco es que esté tan de acuerdo con cerrar la grieta. Yo necesito tener grieta con Macri. O sea, el día que yo cierre una grieta con Macri, estaré preocupado. Digo, cierro paréntesis, cierro la nota a pie de página, porque tampoco me banco el discurso Claro. de que hay que cerrar todas las grietas. Algunas grietas, cuando hay contrastes ideológicos, no está tan mal. No, tal cual. Yo a lo que voy es que no es una foto con el Esteban Bullrich, ministro de Educación No. de Mauricio Es Macri, importante. sino con el Esteban Bullrich el- de ahora. Exactamente. Eso esa- es importante, es importante. Sí, Me sí. estáis dando una gran alegría, no me lo esperaba esto. ¿Eh? Bueno, ¿Qué más? ¿Hay alguito más? ¿Alguito más? Me alegra O sea, ¿se ha felicitarte, posicionado con Milei, Flavia? No, Lean? no se ha posicionado con Milei. Lo que sí te puedo decir, como un poco de datito de color, es que tiene un pariente político, Scaloni, ¿Quién? que se llama Daniel Scaloni y es un familiar lejano del director técnico de la selección, que va a ser precandidato a jefe comunal por el Frente Renovador en Guaymallén, en Mendoza. Igual te lo digo como datito de color, porque Sampaoli mismo ha dicho, sí, somos parientes, pero mi padre me dijo que mi abuelo es bisabuelo de él, bla, bla. No tienen mucha relación, así que si alguien te Nah. quiere decir, Scaloni tiene un pariente político, vos decirle, no. Damos estas O sea, declaraciones. pareciera que por esta asociación no podemos decir que Scaloni es masista, ni tampoco podemos decir que Scaloni es bullrichista, ¿no? Pareciera que no. Hay que decir que Scaloni pasa mucho tiempo, además, desde antes, viviendo en España, Muchísimo. porque su mujer es mallorquina, si no recuerdo mal, Exactamente. y Alfredo. vive en un lugar hermoso de España que es Mallorca, y probablemente también eso le hace tener una distancia quizás diferente a lo que han sido otros entrenadores. ¿Alguito más o cerramos el capítulo Scaloni? Yo creo que podemos cerrar el capítulo de Scaloni. Obviamente podemos dejar abierto en las redes sociales. Si alguien tiene algo para contarnos de Scaloni, queremos saberlo, nos interesa todo esto, sobre todo porque es el técnico campeón del mundo, pero nos interesa conocer un poquito más. Y como datito, y sí me parece importante también lo que decís vos, no es porteño. No es menor el dato de que Scaloni no es porteño, No es así menor. que podemos decir eso. Yo dejo para cerrar una provocación. ¿Scaloni pasaría a la segunda vuelta en este escenario si se presentara como candidato presidencial en estas elecciones? Lo dejo ahí, lo dejo ahí, lo dejo ahí en la provocación. Quedan poquitos minutos, seguimos en la pizarra. ¿Y por qué no soñar? ¿Por qué no soñar? Y están bienvenidos todos los sueños que quieran compartir con nosotros y con nosotras en esta travesura radial llamada La Pizarra. Qué lujo, qué gusto, qué disfrute de hacer un programa con un equipo, una linda banda repartidos por el mundo. Le damos un beso a Gabriela Montaño, que se nos ha tenido que ir porque tenía alguna tarea que hacer. Esta vez no se ha tenido que montar en ningún teleférico ni nada que se le parezca. Seguimos debatiendo acá, ya nos estamos despidiendo, no tenemos más tiempo, se nos terminó el tiempo. Le volvemos a dar las gracias a Pablo Iglesias por el ratito de charla que ha tenido con nosotros y con nosotras. Y le voy a preguntar para cerrar, porque estamos así ya sin tiempo. Me dicen en privado, porque son así, de confabuladores. Tengo un equipo de confabuladores, de intrigas. Me dicen en privado que han llegado a un acuerdo el equipo argentino, y además me han dejado afuera, pues no sé por qué no me han declarado como argentino, no sé, que dice los argentinos y argentinas de La Pizarra han consensuado que no llevarían en un viaje. No sé quién asume la portavocía. Entiendo que Abraham está excluida, Cris también, yo también. A ver, porque esto de grupitos a mí nunca me gustó, ¿eh? Quiero tomar la voz de este asunto, sobre todo porque es muy polémico lo que vamos a decir, pero llegamos al acuerdo de que efectivamente sucede, es pesado, nos encanta, pero nos cuesta. Los argentinos de acá del equipo de Radio La Pizarra al exterior no llevamos el mate. ¡Ojo! Si vemos a alguien con buen un mate, tema, ¿eh? Sí, sí. si vemos Nos a alguien con arrastramos. un mate, nos arrastramos, corremos, le rogamos que nos dé un mate. Pero si tenemos que ir a hacer el camino de Santiago de Compostela, no lo Sí. llevamos. Cargando el Además, matecito, sabemos que alguien complicado. siempre lo va a tener. Es un poco vagancia Sí. también, hay que decirlo. No te lo esperabas, Alfredo. No me la esperaba, pero es muy interesante porque además dejo para la próxima semana un tema que hemos tratado, y es que entonces habrá que decir que el mate verdaderamente es uruguayo, porque los uruguayos sí van con él. Exactamente. Es verdad. Entonces es un momento que yo quiero abrir esta discusión en serio, porque me parece que es que no puede ser rápidamente.
Fíjense, ¿no? Cómo abandonan sus costumbres y después las pelean. Que el argentino busca cruzarse un uruguayo en el exterior, ¿no? Para pedir un mate. Además, O un sea, mate en bien verdad hecho. busca un uruguayo en el camino. A ver, Abraham, ¿qué no llevarías tú? Lo tengo clarísimo. No llevaría un celular. Si quiero tomar fotos, llevaría una cámara de fotos, pero no el celular. Si quiero despejarme, cero, cero móvil, cero celular. Está Muy bien, me bien. parece una buena idea esta, ¿eh? No sé si está por ahí Crismar, la tenemos por ahí al aire o no sé si se nos ha caído en la conexión. Cris, ¿estás por ahí? Se nos cayó, me parece. Ah, se nos cayó. Sí, Bueno, sí, yo sí. quería decir algo que pongo en práctica cada vez que viajo y que no llevo. En mi caso, lo que no me gusta llevar cuando me toca caminar mucho es una botella de agua llena de agua. O sea, no llevo botella de agua llena de agua. Me aguanto la sed por no cargar ese kilo de más que es una botella de agua llena, ¿no? Y además es divertido porque siempre hay alguien que lleva agua y le haces un favor cuando luego de 2 horas le pides agua porque le baja el peso. Es todo tan extraño esto, ¿no? No sé, Abraham, ¿no estamos de acuerdo que podríamos dejar y el que lleve alcohol tampoco, ¿no? Buen No punto, deberíamos. buen punto. Bueno, lo dejamos ahí, dejamos que la gente siga opinando en nuestras redes, nos vamos despidiendo ya. Le damos las gracias a muchísima gente que ha hecho posible que hagamos radio hoy yo desde cualquier lugar del mundo español, junto con Abraham, con Gaby, con Cris y con el equipo argentino. Así es, Alfredo. Fernando Saninelli estuvo bancándonos en la semana con la edición del sonido y video. Sebastián Merani en la operación técnica de Radio 10. Cristina Chiesa en la producción. Nacho Ferreiro en el streaming. Y ya llega en la continuidad de Radio 10 Pablo Ladaga. Quédense escuchando radio, que es siempre la mejor compañía. A cualquier hora, en cualquier momento, ahí está la radio. Y eso sí, como siempre, una amenaza. Somos La Pizarra y hemos venido para quedarnos.